En este tiempo de información seguimos analizando la muerte de Alexei Navalny, del opositor ruso. Durante todo el tiempo que Navalny ha estado detenido, Amnistía Internacional ha llevado a cabo una campaña para pedir su liberación. Han sido 34.559 firmas que Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, muy buenos días, no han evitado la muerte de Navalny al final. No, esto ha sido una crónica de una persecución implacable, ¿no? En los últimos 10 años. Navalny y todos los opositores a Putin han sido pues, silenciados, encarcelados, detenidos arbitrariamente, puestos en colonias penitenciarias, incluyendo los propios 3 abogados de Navalny, que fueron también detenidos durante un tiempo. Por lo tanto, es el último acto de una crónica de persecución implacable que ha afectado a miles de personas exclusivamente por reclamar libertades políticas en Rusia. Navalny había sido detenido, fue torturado, envenenado. La comunidad internacional pide una investigación exhaustiva y creíble porque finalmente, como hemos contado, después de todo eso ha fallecido. ¿Debe Rusia dar explicaciones sobre las causas de su muerte y cree usted que las dará? Bueno, es que las explicaciones del gobierno de Rusia cuando reprime a sus opositores son siempre incompletas, a veces falsas. Es decir, el propio envenenamiento de Navalny en agosto del 2020 no tuvo una propia investigación. Ha estado desaparecido forzosamente en diciembre mientras se le trasladaba de una prisión a otra. Se le ha sometido a un tipo de tratamiento como castigo en la prisión, incluyendo prohibir durante un tiempo a los internos que ni siquiera le podían dirigir una mirada y cada vez que pasaba por la prisión sonaba una alarma. Es decir, toda la persecución implacable que ha habido sobre Navalny y sobre su fundación y sobre los opositores políticos hace que cualquier investigación que pueda indicar el presidente Putin no tiene ninguna posibilidad de que sea cierta. Lo que hay que conseguir aquí es una investigación independiente, internacional, que asegure y que conozca todo lo que ha ocurrido con Navalny. Lo que ocurra en Rusia no tiene credibilidad en cuanto a investigación de lo que ha ocurrido con Navalny. El propio presidente estadounidense apunta directamente a Putin. Ya en 2021 Biden advirtió de que habría consecuencias devastadoras si Navalny moría en prisión. ¿A qué puede referirse Biden? ¿Qué acciones podría emprender Estados Unidos? Bueno, aquí lo que es importante es que todo el sistema de Naciones Unidas se ponga en funcionamiento para conseguir que llegue la era de la justicia a los miles de opositores políticos a Putin y la muerte de Navalny, ¿no? O sea, ese es el elemento. Yo creo que hay que lograr que haya justicia. O sea, ese es el punto fundamental. La impunidad es como el caldo de cultivo de otros desastres y otras violaciones de derechos humanos. Y francamente, para dar una idea, desde el año 2013 ha habido 13.000 personas condenadas por lo que llaman delitos de terrorismo o delitos extremistas, que son puramente libertad de expresión y nada tienen que ver con atentados terroristas. Es decir, la represión del gobierno ruso a sus opositores en el país y a cualquier persona que quiera emprender la libertad de expresión debe ser importante como agenda de la comunidad internacional y no debe dejarse pasar. Hay muchos mecanismos para hacer este tipo de investigaciones. Hay que ver el más relevante, pero lo importante es la voluntad política de que se lleve hasta las últimas consecuencias de lo que ha ocurrido con Alexei Navalny. Pero algo parecido también se hizo con la guerra de Ucrania. La justicia, bueno, las organizaciones se han descubierto, se ha comprobado que lo que se está haciendo en Ucrania, lo que está haciendo Putin en Ucrania, desde luego, pues incluso se habla de crímenes de guerra y no ha ocurrido nada. ¿Qué diferencia eso de lo que puede pasar con lo que ha ocurrido con Navalny? Es decir, ¿realmente hay una justicia? ¿Se va a hacer algo real contra Putin si se demuestra que la muerte de Navalny pues, ha sido obra suya? Bueno, yo creo que el elemento fundamental aquí en la justicia es que el verdugo o el régimen verdugo intenta escapar de la justicia. Y lo mismo ocurrió con el crimen de agresión en Rusia y lo mismo ha ocurrido con el caso de Navalny y los miles de opositores detenidos. Yo creo que sí se puede hacer. Hay embajadas de Rusia por todo el mundo. Hay posibilidades de hacer cosas en los viajes que se hagan. Hay posibilidades de hacer justicia. Quiero entender que las declaraciones de los gobiernos
diciendo que debe hacerse justicia, es algo que va a llevarse adelante. Pero ahora es verdad que al final pues, Putin no sale del país, Putin tiene una orden de búsqueda y captura internacional por robos de niños en Ucrania, y es que no sale del país, y cuando sale a gobiernos que lo protegen. Por lo tanto, tiene sus dificultades llegar a la justicia, pero lo que es importante es perseverar. Bueno, la historia nos muestra que al final es importante perseverar para perseguir a los verdugos y a aquellos que han cometido crímenes como la persecución implacable a Navalny. De Navalny, sí. No es el único caso de un opositor que muere en extrañas circunstancias. ¿Qué implicaciones tendrá dentro de Rusia la muerte de Navalny? ¿Qué cree usted? Bueno, desgraciadamente el gobierno ruso, de la historia de los gobiernos rusos, es una historia de persecución de sus opositores, ¿no? Desde la época pues, de Stalin y posteriores ha sido la persecución de sus opositores. Yo la primera vez que vi un caso de Amnistía Internacional fuera de la Unión Soviética, era una colonia de régimen penitenciario, también en el Ártico Oriental, donde ha muerto Navalny. Por lo tanto, la persecución es implacable sobre los opositores políticos en Rusia, con la URSS y ahora posteriormente. Es muy difícil que haya un levantamiento de ningún tipo en Rusia, porque la represión ha sido enorme, especialmente desde la celda, desde que se produce la represión y la entrada y el crimen de agresión en Ucrania, pues más de 25.000 personas han sido detenidas arbitrariamente. La gente que está saliendo ahora mismo a poner flores en los monumentos a los caídos en Rusia, pues está siendo multada y está siendo identificada. La represión es muy difícil burlarla con el nivel de control que tiene sobre la población el gobierno ruso actualmente. Además, Navalny no es el único opositor ruso que estaba en una cárcel de Siberia. ¿Usted sabe cómo es la situación en el interior de esas prisiones? Bueno, hay personas que han salido, efectivamente está cerrado al escrutinio internacional, esas colonias penitenciarias. La que estaba Alexei Navalny es la prisión de Karp, que es la más dura en condiciones del Ártico Oriental, y hay muchas de ellas. Navalny y otra gente, y la gente que ha salido de esas colonias penitenciarias después de cumplir su condena y que ha podido salir del país, porque hay personas que han podido salir del país, pues se pueden documentar que las condiciones son, se podría decir que llevan a lo que es trato cruel, inhumano y degradante. Es decir, por ejemplo, muchas veces se interrumpe la inspección médica, no se da acceso a los médicos que necesitan, a veces se restringe la alimentación, a veces como el propio Navalny estuvo tiempo en celdas de castigo. Cuando está en celdas de castigo, pues no se recibe ninguna visita durante meses. Se restringen a 4 visitas, digamos, de sus familiares durante el año en vez de 6. Se restringe el contacto con sus abogados, incluso para defenderse. Por lo tanto, las condiciones son muy duras y hay muchas personas, miles de personas, que por motivos políticos están en estas condiciones en las cárceles, a veces por cortos periodos de tiempo, a veces por largos periodos de tiempo. Claro, él ha sido un poco la imagen más visible, pero hay más personas. Esteban, una última cuestión. Su organización retiró hace unos años a Navalny la calificación de preso de conciencia. Después, cuando se aclararon las circunstancias, volvieron a darle esta calificación. ¿Nos puede contar qué ocurrió? Sí, fue un error que cometimos. Clarísimamente, Navalny es un preso de conciencia, una persona detenida por sus ideas exclusivamente. Lo que ocurre es que en esa época también considerábamos lo que había hecho en el pasado, y en el pasado hizo declaraciones extremistas en el 2007 y el 2008, pero lo que asumimos es que no puede ser Navalny es preso de conciencia, es decir, una persona detenida por sus ideas sin haber practicado la violencia ni haber abogado por la violencia, y esa es la razón por la que está en prisión. Y por lo tanto inmediatamente rectificamos, lo declaramos preso de conciencia, y hoy lamentamos la muerte en custodia en condiciones espantosas de un preso de conciencia. Pues Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, muchas gracias por ayudarnos a entender un poco más lo que ha ocurrido y cuáles pueden ser las consecuencias. Gracias. Gracias a vosotros.